Listo, entonces voy a hacer lo que mejor pueda. No va a quedar perfecta, pero sí va a quedar un buen resultado. Espero les sirva a las personas que de pronto están iniciando en esto de la escultura. Estoy usando plastilina. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con eso entonces. Listo, entonces esta la vamos a desechar. Vamos a hacer una más grande para poder apreciar mejor los detalles. Si hay alguna pregunta en el transcurso, pues me la van haciendo y yo voy mirando y voy respondiendo las preguntas de acuerdo a mi conocimiento. Listo, entonces voy a ir explicando paso a paso lo que voy a hacer. Ojalá entonces si tienen a la mano plastilina y quieren hacer el ejercicio a la par conmigo, pues sería muy bueno. Los que de pronto no tienen mucha experiencia haciendo rostros humanos. Listo, esto sirve también para rostros de diferentes edades. Es el mismo, o sea, el canon va a cambiar, ¿sí? Este es un canon, es decir, son las medidas como proporcionales ideales, entre comillas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una medida así que casi siempre se cumple es que la medida que tenemos de la nariz, es decir, de aquí a acá, de donde empieza la cara hasta donde empieza la nariz, esa medida se cumple 3 veces alrededor de toda la cara. Entonces tenemos una medida acá, otra medida acá, otra cantidad, otra porción, digamos, por así decirlo, y tenemos otra porción hasta la línea del cabello, que se conoce como la línea del cabello. Entonces, eso casi siempre se cumple, esa proporción, digamos, de esas 3 partes iguales. Cuando uno está haciendo retratos, entonces lo que uno hace, pues yo también me dedico a hacer retratos, es fijarse, o bueno, por lo menos yo hago eso, ¿sí? Y me ha funcionado. Entonces yo saco en lo posible las fotos al tamaño que necesito hacer la escultura y miro las proporciones, ¿sí? Si la persona no tiene las 3 partes iguales en su rostro, quiere decir que se está saliendo del canon ideal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que una persona es muy narizona, entonces uno lo que hace es compararlo con el canon ideal y ahí se va a dar de cuenta que la persona o es narizona o tiene la nariz muy corta o muy salida o las orejas muy grandes o todas esas medidas, esas variaciones que tienen los rostros humanos que hacen característica a una persona. Entonces eso lo vamos a basar en el canon ideal. Entonces por eso es muy importante aprender a manejar este canon. No es el único, hay muchos cánones, ¿sí? Hay canon para la figura humana, digamos, por ejemplo, para el hombre adulto, que esto es una cara de un hombre adulto, hay diferentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí la unidad de medida es la medida, perdón, valga la redundancia, la distancia que hay desde el mentón hasta la nariz es como la unidad de medida en general en este canon, ¿sí? Hay otros cánones, ¿sí? Que he visto que la unidad de medida son la distancia que hay de los ojos, o sea, el largo de los ojos. Entonces basan el canon en los ojos. Por ejemplo, pues también se podría hacer aquí, ¿sí? Por decir, digamos, tenemos acá la medida del ojo, entonces de este ojo al otro ojo acá hay un ojo, otro ojo, acá hay otro ojo, la nariz es un ojo, el lado inferior es un ojo. Bueno, ahí para arriba entonces uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? 5 ojos, en fin. Entonces es otra forma, digamos, de interpretar la figura humana y digamos que es otro tipo de canon, ¿sí? Pero pues yo llevo varios años utilizando este mismo canon, con este fue el que aprendí, basado, bueno, este canon realmente la primera vez que yo lo vi fue en un libro de dibujo, de dibujo de la figura humana, de una editorial que se llamaba o se llama Paramount. Eh, la verdad se me olvida en este momento. Se me olvida en este momento el nombre del autor, pero a ver si me acuerdo. Dibujo de la cabeza, la figura humana y las manos y pies de... Se me escapa el nombre del autor, se los debo, pero bueno. Este canon sale de ahí. Y entonces, bueno, algo que les quería comentar era que hay diferentes cánones, ¿no? Si no los conocen, voy a tratar de subirlos. Yo los he subido varias veces al grupo, porque pues es muy importante, ¿no? Aprender a manejar esos cánones, como les digo.
pero más importante aún es aprender a interpretarlos, ¿sí? Porque de nada sirve tener todos los cánones que hayan en los libros, en la literatura, pero si uno no sabe interpretarlos, pues de nada le sirve. Simplemente son fotos con líneas y dibujos y, en fin, esquemas. Entonces, voy a tratar de explicarles cómo he aprendido a interpretar estos cánones y, y así entonces vamos a también tratar de interpretar los cánones del cuerpo humano completo, que de pronto pasado mañana tal vez haga un video de explicando cómo interpreto yo esos cánones, ¿sí? Hay canon de la figura humana, ¿sí? Hay diferentes también, con diferentes proporciones, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, por decir, digamos, si en el rostro humano la unidad de medida o digamos que la porción con la que se mide todo, ¿sí? Puede ser el ojo o puede ser, digamos, la distancia que hay del mentón a la nariz. Esa es la unidad de medida y esa es la forma como uno encuadra, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá esta medida, como vuelvo y repito, la tengo ahí, la tengo nuevamente acá de la nariz, ¿sí? La tengo a lo ancho, las orejas, ¿sí? Entonces, si aquí la unidad de medida es esa, en el cuerpo humano completo, la unidad de medida va a ser la cabeza, la medida de la cabeza. Entonces, en ese orden de ideas, hay cánones que tienen 8 cabezas, 9 cabezas, 7 cabezas, 7 cabezas y media, ¿sí? Hasta 10 cabezas, dependiendo mucho también del estilo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver cuando hagamos lo que es la figura humana. Listo, entonces, ahora sí, tenemos una esfera, ¿sí? No tiene que ser perfecta porque la vamos a deformar, entonces más o menos vamos a hacer esta esfera, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a comenzar. Entonces, lo primero que yo hago siempre es trazar una cruz, ¿sí? O seccionar esta esfera en cuatro partes iguales, bueno, relativamente iguales porque no son iguales, ¿no? Entonces vamos a tener algo así, ¿listo? Más o menos, o sea, no tiene que ser exacto, ¿listo? Entonces, esta línea que yo estoy trazando acá, ¿sí? Fíjense que aquí la mitad, les voy a ir mostrando entonces, la mitad que tenemos aquí de este canon, ¿sí? Es los ojos, ¿sí? Fíjense, aproximadamente, no exactamente es el ojo, pero sí es, digamos, muy cercano. Entonces, del mentón al ojo y del ojo hasta la línea donde termina el cráneo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que esta va a ser la línea de los ojos, ¿sí? Entonces uno va a encontrar en esta literatura que dice, no, que en la línea de los ojos. Uno a veces no entiende por qué, y es porque ahí se van a ubicar los ojos, ¿listo? Ahí vamos a tomar como referencia, como primera ubicación de los rasgos, esa, ¿listo? Entonces, un poco más arriba, ¿sí? No es mucho, fíjense, de los ojos, aquí, de esta línea de los ojos a las cejas hay una sección muy pequeña, ¿sí? Que eso vendría siendo un cuarto de la medida de la nariz, digamos. Vamos a tomar como base la medida de la nariz, que es esta distancia que les había comentado, que son 3 partes iguales. Entonces, la medida de la nariz, un cuarto de esa medida va a ser la distancia que hay del ojo a la ceja. Entonces, si yo, digamos, arbitrariamente dije que las cejas van a quedar acá, ¿sí? Y las marco. Entonces yo hago a partir de esa medida las cejas, ¿sí? Cuento. Entonces, para esto es muy importante tener el compás. 1, 2, 3 y 4. Aquí aproximadamente, ¿sí? Entonces, de la línea de acá, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Más o menos, me va a dar una distancia así, ¿sí? Que es como la esfera que hicimos al principio. Entonces, digamos que asumamos que aquí, si vemos esto de perfil,
aquí va a terminar una sección de aquí a la línea de las cejas, que es acá, ¿sí? Entonces tenemos esto más o menos, digamos, solo para tomar la medida. Entonces tenemos esta medida acá, ¿sí? Esa misma medida la vamos a replicar acá, ¿sí? Listo, ya tenemos esta otra medida, que esta va a ser la línea de la nariz más adelante, ¿sí? Ahora, se me olvidó entonces, al principio, ¿no? Entonces lo primero que yo hice fue dividir así una cruz, ¿sí? Pero también hay que hacerla al contrario. Entonces por este lado también vamos a dividirla en 4 secciones iguales. Ahorita nos vamos a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta la importancia de esas líneas iniciales, ¿sí? Porque nos van a servir como ejes de simetría para ubicar los rasgos y que nos quede proporcionado y simétrico. Un rostro humano no es completamente simétrico, pero entre más se acerque a ser simétrico, más estéticamente bello queda, entre comillas, ¿sí? Porque digamos que si digamos yo hago un ojo acá, por decir, yo ubiqué este ojo acá, y resulta que me torcí y empecé así, y el otro ojo me quedó por acá, es muy fácil identificar que no está simétrico y se va a ver mal, ¿sí? Se va a ver desproporcionado. Entonces entre más simétrico nos quede, mucho mejor. ¿Qué es simétrico? Para los que no saben, que aquí en esta parte me quede exactamente igual a esta, ¿sí? Como si yo colocara un espejo acá y esta parte se me va a reflejar, entonces es exactamente la misma parte replicada al otro lado. ¿Listo? Bueno, entonces dijimos que esta era la línea de los ojos, que es la línea central, ¿sí? Nuevamente entonces cruzamos acá otro eje, ¿sí? En esta intersección vamos a marcar un poco más, a remarcar esa intersección. Esta intersección sería esta intersección de acá, el centro, prácticamente el centro de esta circunferencia, del cuadrado, digamos, ¿sí? Ahí vamos a ubicar la oreja más adelante. Entonces ya tenemos nuestra medida, que es la nariz. Fíjense, 1, 2 acá y 3 acá, pero si se dan cuenta nos falta acá, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a agregarle material a nuestro cráneo, ¿sí? Un ejercicio interesante y que es muy, digamos, aprende uno mucho, es hacer, digamos, por ejemplo, el rostro humano, hacer primero el cráneo, ¿sí? Hacer un cráneo, una calavera, como lo conocen en algunas partes. Después montarle los músculos, ¿sí? Y finalmente la piel, digamos. Es un ejercicio muy importante. No, bueno, si uno se quiere de pronto ir muy específico, pues se aprende los nombres de los músculos, ¿sí? Pero si no, es como para tener una noción de qué músculos tiene la cara, qué huesos, ¿sí? Y eso ayuda mucho, ayuda bastante a entender digamos, como la fisiología de la cabeza humana, digamos, ¿sí? Todos los rasgos, en qué parte van ubicados. Listo. Entonces, inicialmente vamos a colocar esto, vamos a echarlo un poquito más hacia adelante, así. Nos va a quedar algo así, ya borré lo que había hecho. Entonces, bueno, listo, vamos nuevamente acá, línea de los ojos, una línea central que nos va a servir de eje de simetría, y aquí van a quedar los ojos, los vamos a marcar, hagamos un hueco acá para que no se nos vuelva a borrar y para que sea más visible. Listo, este es un video para principiantes, ¿sí? Entonces me disculpan las personas que ya saben bastante, ¿sí? Porque pues yo también estoy aprendiendo todavía, a pesar de que llevo ya unos años en esto. Entonces hay cosas que se van a escapar, hay conceptos que de pronto no los tengo muy claros, pero yo sé que a algunas personas les va a servir de gran ayuda. Listo, bueno, tenemos esto. No he borrado, no, digamos que no he quitado la medida que tenía la nariz. Entonces aquí nuevamente la voy a marcar. Entonces aquí vamos a tener la línea donde empieza la nariz, ¿sí?
aquí la línea donde empiezan los ojos, pero acá digamos las cejas, ¿sí? Listo, borremos acá un momentito, me estaba equivocando. Desde la línea de las cejas vamos a tomar la medida para hacer la nariz aquí, y desde donde termina la nariz vamos a hacer otra medida igual, y ahí va a quedar el mentón, ¿sí? Desde la línea de las cejas, más o menos, fíjense ustedes, ¿sí? Pues acá tenemos que ponerle material, ¿sí? Bien sea arcilla o bien sea plastilina con la que estén trabajando. Yo les recomendaría, desde que tengo experiencia, trabajar con arcilla, ¿sí? No puedo en este momento trabajar con arcilla porque primero no tengo, acá en este momento, estoy en mi trabajo, yo trabajo cuidando un edificio. Y lo segundo, se hace mucho mugre, entonces por eso no traigo arcilla acá al trabajo. Pero digamos que para aprender desde un inicio, a mí se me hace que es mejor la arcilla. Yo aprendí con arcilla, de pronto fue por eso también. Listo, bueno, entonces aquí donde termina esta medida del mentón, ahí vamos a hacer un corte. Listo, de una. Vamos a cortar ahí porque hasta ahí va el rostro. Miren, hasta ahí para abajo no hay cara, ¿sí? Ya empieza el cuello y los hombros y todo el resto del cuerpo, pero hasta ahí va a ir la cabeza que estamos haciendo. Listo, vamos a empezar, vamos a ir como encuadrando las medidas, ¿sí? Sacar las partes más altas, las partes más anchas, las partes más abajo, ¿sí? E ir cortando para ir delimitando nuestra cabeza humana. Listo. Entonces ya tenemos más o menos ubicado, ¿sí? Ahora vamos, para ayudarnos mucho, ¿sí? Yo les recomiendo que después de que tengamos la medida de esta, que va a ser muy importante, le hagamos el cuello a la escultura o a la cabeza que estemos haciendo, ¿sí? Eso nos va a ayudar por varias razones, digamos, ¿sí? Porque estéticamente se va a ver mejor, porque si yo puedo hacer la cara acá como está, ¿sí? Pero si yo lo miro de perfil, hace falta el cuello, ¿sí? Entonces es mejor ubicarlo desde un inicio. O por lo menos yo me acostumbré así, a siempre ubicar el cuello desde un principio. De hecho, lo mejor que uno puede hacer es primero, antes que hacer rasgos, antes que hacer los ojitos, que las cejas, todo eso, primero darle bien la proporción a lo que es la cabeza como tal, ¿sí? Acomodo acá un poquito, que sé cómo es acomodado. Listo, ahí se alcanza todavía, listo. Ya, estaba mal sentado. Bueno, entonces tenemos aquí el cuello, más o menos ya lo estoy ubicando, es como una especie de cilindro, lo vamos a unir a esa esfera que teníamos al principio. Listo, nos va a quedar algo así. Listo, bueno, aplastamos un poquito y listo. Ahí se nos fue el cuello. Listo, entonces ven que estéticamente se ve mejor, o a mí se me hace que se ve mejor así con el cuello, ¿sí? Entonces listo, bueno, ahora sí en la parte de arriba también unámosle un poquito. Listo. Ahora sí, entremos ahora sí en materia. Entonces ya tenemos más o menos la estructura básica. Ayer alcanzamos a dejar hasta ahí, miren, pero es que como es tan pequeño no se alcanza a ver, no es tan fácil para explicar. Entonces esto lo vamos a dañar porque pues, necesito la plastilina. Listo. La plastilina tiene algo y es que es dura, entonces cansa las manos, además de eso calienta las manos. Entonces, por decir, digamos, si uno está haciendo una figura en plastilina y después se va a ir a lavar las manos, pues eso es dañoso, ¿sí? Entonces por eso la arcilla pues también es buena por eso. Bueno, ahora fíjense ustedes que si yo tomo la medida del largo de la cabeza completa y tomo la medida del ancho, es mucho más larga que ancha. Entonces, si yo tomo mi medida acá, ¿sí? Tengo acá la medida de largo y la tomo de ancho, todavía está muy ancha, ¿sí?
porque miren, casi ajusta perfectamente. Entonces yo les recomiendo ahí en esa etapa hacer 2 cortes en las partes de los lados, que más o menos creo, si no estoy mal, que esa parte se llama el parietal. Y bueno, yo de esos nombres no me los sé, la verdad. De los huesos, de las partes del cráneo, pero bueno, creo que es el parietal, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya quedaría algo así, ¿sí? Ya más o menos ya aparece en el cráneo, aunque ahí por encima se ve, por ejemplo, que esta parte sobra, ¿sí? Entonces, listo. Hagamos la parte de la mandíbula. Esa parte es importante. Listo, entonces tenemos la medida de la nariz nuevamente. Tomémosla aquí. Listo, ahí. Vamos a tomar esa medida aquí en la parte de abajo. Recuerden que acá hay un eje de simetría, ¿no? No se nos puede borrar ese eje de simetría porque de ahí es donde vamos a ubicar todos los rasgos. Listo, entonces tenemos ese eje de simetría y vamos a trazar ahí nuestra medida de la nariz. Listo, nuestra unidad principal, digamos, por así decirlo, nuestra unidad de medida, digamos. ¿Por qué les dije que marcáramos eso? Porque, a ver, si tenemos acá la nariz, ¿cierto? Y tomamos esa medida acá, es más o menos lo que coge de ancho el mentón, ¿sí? Y de ahí, fíjense ustedes que de esta medida acá, desde el canon que tenemos acá utilizando, desde esta medida empieza a subir así, lo que es la forma desde vista desde el frente hasta más o menos esta esquina de acá, ¿sí ven? Que es más o menos una forma como una especie de, ¿cómo decirlo? Como una, bueno, tiene un ángulo ahí, pero digamos que es como que diría yo, puntudo, ¿no? Como, a ver, se me escapa alguna referencia en este momento, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, a partir de esta medida voy a cortar como en diagonal, ¿sí? Porque eso se va a convertir en la quijada, ¿listo? Entonces, fíjense que ahí poco a poco ya dando más forma, ¿sí? Con esos 2 cortes que le hicimos acá, ya se ve más o menos una cara perfilada, ¿sí? De frente, ¿no? Vista frontal. Vamos a achatar un poquitico más acá. ¿Listo? Un poquitico más acá. Listo, vamos a redondear un poquito esas formas, no dejarlas como con el corte recto que tienen, porque pues creo, si no estoy mal, que en el cuerpo humano no hay ninguna línea recta. Alguna vez le escuché eso a alguien, no sé qué tan sea cierto, no sé qué tan cierto sea, pero si no estoy mal, no hay líneas rectas. Entonces, y pues el rostro no va a ser la excepción. Entonces, no vamos a dar los cortes rectos, sino que vamos a tratar de matizar un poquito esas líneas, ¿sí? ¿Cómo? Pues irle como suavizando los filos, ¿no? Entonces, fíjense que poco a poco ya dando mejor aspecto. De frente, vamos ahora a hacerlo de perfil y vamos a darnos cuenta cómo va a cambiar absolutamente la vista de frente. Entonces, si vemos nuestro rostro de perfil, nuestra cabeza humana de perfil, vamos a remarcar nuevamente esa cruz que teníamos al principio, aunque ya no es, bueno, lo que pasa es que ya digamos como que uno ya le tiene mal, digamos que la práctica de esto, ¿sí? Entonces ya de pronto yo ya no, de pronto en este punto de lo que llevo trabajando con esto, lo que le pasa, digamos que a muchas personas, ¿no? Ya uno no, de pronto no hace tanto esos ejes de simetría, porque de pronto uno ya los tiene, que es mi esposa que me está marcando ahí, pero estoy ocupado. Listo. Entonces, tenemos esta línea, que va a ser esta línea más o menos, este eje central que estoy trazando ahí. Listo, entonces, nuestra unidad de medida siempre va a ser la medida de la nariz. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes algo acá interesante. Hagamos esto por acá.
Fíjense que si yo coloco esta herramienta así, perdón, si la pongo así, ¿sí? A ver, es que ahí no se puede ver muy bien, ¿sí? Digamos, si la pongo por este lado y tapo, voy a sacar la impresión que se me olvidó, y tapo ahí, fíjense que esa parte, esos rasgos, lo que es el mentón abajo y las cejas de arriba, se alinean con los labios también, ¿sí? No sé si soy claro. Vamos a hacer un corte ahí, ¿sí? Lo único que sobresale es la nariz, ¿sí? La nariz. Y si yo hoy sigo haciendo ese corte, digamos, imaginario, me voy a encontrar con la línea del cabello arriba, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, hasta donde terminan los ojos, ¿sí? ¿Todo eso para qué? Para explicarles que acá tengo más o menos esta parte recta, ¿sí? Entonces lo único que yo tendría que sacar de aquí hacia allá sería la medida de la nariz, ¿sí? Que la medida de la nariz, la punta de la nariz, lo que sobresale la nariz de aquí desde el labio hasta la punta es 1/3 de la medida principal, ¿sí? Entonces, si yo tengo, vamos a prolongar estas líneas que son las de lo mismo, de la unidad principal, de la unidad de medida que estamos manejando la nariz, hasta todo alrededor por la parte del lado, ¿sí? Por el perfil, que ahí nos vamos a guiar con respecto a eso. Listo, entonces, si tenemos esta que es nuestra medida, nuestra unidad principal, pues voy a reducir un poco, ¿sí? Bueno, reduzcámoslo, digamos que ahí, ¿sí? Entonces 1, 2 y 3, entonces yo divido en 3 partes esa unidad principal y eso es lo que me va a sobresalir la nariz aquí. Listo, 1, 2 y 3. 1, 2 acá y 3 lo que me sobresale la nariz. Y de una vez entonces vamos a colocarle material para marcar hasta dónde va a ir la nariz. ¿Listo? Entonces digamos que acá lo vamos a centrar, ¿no? Obviamente. La escultura tiene algo y es que hay que estarla viendo por todos los lados, ¿sí? Entonces si yo ya estoy, o sea, si yo estoy trabajando de perfil, ¿sí? Entonces tengo que obligatoriamente girar para que me quede bien ubicado. Entonces siempre estar mirando, siempre estar dándole vuelta al trabajo es muy importante, porque si no, entonces va a quedar desproporcionado, va a quedar torcido, va a quedar asimétrico. Listo, entonces ya tenemos la nariz, más o menos lo que va a salir de la nariz. Listo, fíjense ustedes, una unidad o 2 unidades a partir de empieza la nariz y aquí terminan los ojos. Entonces más o menos aquí donde está ubicado. En este punto, ¿sí? Fíjense ahí, en este punto va a ir, o más bien desde ahí van a empezar los ojos, entonces ahí hago un corte, ¿sí? Que sería esto acá, este corte que hay acá, donde empieza lo que son los pómulos y donde empiezan las cejas, ¿cierto? Ahí hago ese corte, inmediatamente lo replico al otro lado. No necesariamente tengo que tomar las medidas en los dos lados, sino que yo miro desde arriba que me quede igual y los emparejo. Listo. Entonces, como recomendación, todo lo que hagan en un lado, replíquenlo en el otro lado inmediatamente. Con eso van terminando la obra al mismo tiempo todavía. Listo, entonces ya tenemos algo más o menos así. Fíjense, bueno, listo. Ahora, desde esta línea donde terminan los ojos, si yo la prolongo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, me va a llegar acá y ahí más o menos hasta ahí llega el cuello, un poquito más atrás. Entonces esta línea yo la prolongo, la prolongo, la prolongo, la prolongo. Y fíjense ustedes que yo estaba ubicando el cuello muy adelante, con mucha papada, como por así decirlo. Tendría que ir más o menos acá. Entonces de una vez hacemos ese corte.
Listo, ahí, ya cogió un poquito más de estética. Ahí va, o sea, con cada corte que hacemos, con cada medida que tomamos, se va a ir viendo mejor. Eso es lo ideal, ¿sí? O sea, cada vez se va a ver viendo mejor, va cogiendo más forma de rostro humano. ¿Listo? Ahora fíjese en algo. Esto, si yo pongo acá mi cuchilla, es como si una persona tuviera una frente así como en punta, como muy redonda, ¿sí? Muy bajita. Y fíjense que no es tanto, miren, es más bien como el ángulo de inclinación que tiene acá en este canon es, digamos, qué sé yo, como unos 30 grados, digamos. Me puedo equivocar, ¿sí? Aquí más o menos tiene como unos 45 grados, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Subirlo acá, más o menos a 30 grados, ¿sí? Digamos, por dar un ángulo, digamos. Los que les gusta como manejar así como medidas exactas, digamos. Entonces, si se hace con un perdón, con un transportador, entonces se puede sacar una medida de un ángulo exacto, o medianamente exacto. Y ahí colocamos material que esa va a ser la frente de esta cabeza humana. ¿Listo? Entonces, miren, ahí ya se ve mejor. Ya se empieza a ver mejor. ¿Listo? Ahora, la parte del frente, algo que se nos está haciendo que se vea feo, entonces es esta medida que hay acá de la nariz, en la parte de arriba de la nariz, como ¿cómo se llama? Esa parte es el tabique, ¿sí? Entonces sí, bueno, voy a trazar nuevamente esta línea de simetría que se ha borrado, ¿sí? Entonces más o menos sería, digamos que esta parte. Entonces todo este material sobra y una vez lo voy a cortar, ¿sí? Listo, y acá nuevamente también hago el mismo corte y me va a quedar algo así, ¿sí? Es importante, digamos, hacer, no, o sea, cuando uno ya aprende, obviamente uno ya hace esos pasos, todo, casi que prácticamente todos en uno solo, ¿sí? Uno ya sabe dónde debe cortar, uno ya sabe cuál es la medida, ¿sí? Entonces obviamente es mucho más rápido, ¿sí? O sea, yo digamos que haciendo esta cabeza me puedo demorar media hora, ¿sí? Pero pues la idea es esa, es aprender. Yo no, o sea, esto lo estoy haciendo más como un ejercicio para enseñar que porque realmente me lo tenga encargado o me hayan mandado a hacer un rostro así. Listo, entonces fíjense ustedes. Miren ahora que donde, donde termina la nariz, miren acá, esta parte de acá, ¿sí? Es recto, ¿sí? O medianamente recto. Hay un corte y sube, ¿sí? Sube más o menos un triangulito ahí, digamos, ¿sí? Casi que 90 grados, casi, y vuelve y sigue subiendo a lo que sería la frente. Entonces acá tenemos muy recto, miren, fíjense que eso está recto. Como dato, digamos, curioso por así decirlo, o como tip, es que o sea, este sería un perfil de mujer, ¿sí? Fácilmente. Las mujeres tienden a tener esa parte ahí no tan pronunciada, sino más bien como redonda, entonces más o menos sería como algo así, más o menos el de una mujer. El del hombre sí, el corte es más notorio, entonces ahí sí vamos a cortar. Entonces, más o menos quedaría algo así. Hay diferencias entre el cráneo humano masculino y el cráneo humano femenino. Entonces hay que tener en cuenta esas particularidades para que cuando hagamos un rostro humano, bien sea de hombre o de mujer, entonces quede con los rasgos característicos, ¿no? Aunque pues eso, o sea, eso no necesariamente tiene que cumplirse siempre, ¿sí? Porque si uno, por decir, uno hace una cabeza humana de un ángel, digamos, de un arcángel, de una figura así religiosa, pues la mayoría tienen rostros afeminados. Si no se pueden analizar eso, las facciones, ¿no? Listo, entonces ahí nos vamos a quedar más o menos algo así. Ahora, hacia atrás vamos a ubicar hasta donde termina el cuello, fíjense dónde es. ¿Sí? Entonces, si tenemos la unidad principal que es acá, ¿cierto? Este recuadro. Entonces, de donde terminan los ojos, ya lo ubicamos, ¿cierto?
tomamos otra medida y ahí en esa línea, aquí, ahí en esa línea, ¿sí? Ahí, miren, ahí empiezan las orejas hacia atrás, ¿sí? Y si yo la prolongo hacia abajo al siguiente cuadrante de abajo, ahí empieza lo que sería la mandíbula, con sus respectivos músculos. Entonces, tenemos nuevamente nuestra medida principal, ¿sí? Ya la vimos hacia atrás, listo, ya la tenemos bien ubicada hasta donde va a ir la nariz saliendo. Otra medida hacia atrás a esta línea y ahí empezaría lo que es la oreja, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que esta cabeza le falta material acá. Ya ahorita se van a dar cuenta por qué. ¿Listo? Entonces, la oreja la tenemos acá. La oreja, fíjense en algo. Si yo trazo una línea imaginaria desde donde termina la oreja en la parte más arriba hacia adelante, va a quedar sobre las cejas. Y si me voy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, en la parte de abajo de la nariz, concuerda con en la base de la oreja, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá, que prolongo esto acá y me da aquí, en este punto, y prolongo la línea de las cejas hacia atrás, y me dan este punto, y dije que esta línea es como el segundo cuadrante, digamos, entonces me va a dar que ahí voy a tener la oreja, ahí igual, ¿sí? Entonces, fíjense que la oreja no alcanza a ser toda una sección completa, pero sí 2/3, digamos. Entonces, si yo tomo otra vez, tengo mi unidad principal, la tomo hacia atrás, listo, ya tengo la oreja. Otra medida hacia atrás, ahí voy a tener donde termina ese cuadrante. Y medio cuadrante más allá termina el cráneo. Pero fíjense que lo que yo les decía, ¿sí? Le hace falta, tiene muy poquito ahí, entonces pongamos material ahí de una vez. De una vez, antes de que se nos olvide. Le ponemos material ahí. ¿Listo? Entonces yo ya sé que hasta ahí va a ir el cráneo. Ahí. ¿Listo? Y ahí donde tentativamente ubiqué la oreja, no tentativamente, donde ubiqué la oreja finalmente, de acuerdo a mi canon, ¿sí? Mírenlo ahí. Ahí voy a ponerle material de una vez, porque ahí va a quedar la oreja, para ir ubicando los rasgos y las partes del cráneo. ¿Listo? Ahí. Ya lo vamos a replicar al otro lado. ¿Listo? Entonces ahí va a quedar la oreja. Si yo lo miro de frente, pues ya se va a ver mejor. ¿Listo? Tal vez aquí lo pueda adelgazar un poquito más, ¿sí? La parte acá del tabique. Entonces ya le puedo ir dando un poquito más de forma a la nariz. No es tan recta, al final termina un poquito respingada, digamos. Sí, fíjense. Sí, más o menos con una forma así sinuosa. Sí, aquí entonces sería... ¡Listo! Entonces repliquemos eso acá nuevamente. Vamos a tener acá la línea de las cejas y la línea de la nariz, y ahí va a quedar nuestra oreja. Listo, si yo sigo prolongando esa línea, entonces inmediatamente voy a cruzar al otro lado acá, voy a prolongar esta línea acá, se me van a encontrar acá, ¿sí? Este eje de simetría que era el central, digamos, haga la redundancia ahí, y en esta parte donde se cruzan, entonces ahí va a quedar nuevamente la oreja del otro lado. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces uno ve una cabeza humana y a veces dice, uy, pero tiene una oreja más grande que la otra, un ojo más arriba que el otro, más grande, está torcida, no sé, una oreja está más atrás que la otra. Todo eso sucede y a mí me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado y todavía me pasa a veces. Por ahí cuando me pongo de chistoso a hacer todo de una vez, me pasa. Por no de pronto tomar bien las medidas, por no ubicar bien los rasgos, me sucede. Y el que se da cuenta muchas veces es el cliente. Entonces cuando el trabajo ya está prácticamente terminado, pues es cuando empieza uno a decir, ay, ¿por qué no tomé las medidas bien?
sobre todo cuando son obras grandes. Yo también hago monumentos, entonces cuando son esculturas grandes a veces las proporciones fallan, sobre todo cuando son mayores, digamos, a la escala a la escala humana, digamos, por decirlo, la escala humana puede ser de 2 metros, pero digamos que se hacen de 3 metros. Yo he hecho máximo hasta 3 metros y medio. En esas escalas, en esas proporciones es mucho más complicado y hay que estar mucho más pendiente de las proporciones y las medidas. Listo, entonces ya tenemos esto acá. Lo voy a mostrar ahí. Ahí más o menos ya tenemos lo que es el rostro, la cabeza. Estamos diseñando en este momento. Listo, ahí yo me doy cuenta aquí que de pronto el cuello está muy cortico hacia atrás. Entonces, desde la base de donde nacen las orejas acá, ahí, listo. Y fíjense acá. Si tomamos otro cuadrante acá y esa línea la prolongamos hacia abajo, ahí va a empezar el cuello en la nuca, digamos, hacia adelante. Si yo tengo esto acá, lo prolongo hacia abajo, ahí empieza el cuello, ¿sí? Pero entonces esta curva no va ahí, ¿sí? Entonces vamos a ponerle material ahí también. Bueno, vi una persona ahí que colocó que se quería unir al video. La verdad no sé qué es exactamente, o sea, no sé qué significará que se quiera unir al video. Pues no sé, me disculpará la persona porque no entiendo, o sea, no sé manejar muy bien todavía este tema de las las aplicaciones, de las transmisiones. Hasta ahora estoy empezando como con este pasatiempo. El volumen muy bajo, listo, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Listo, entonces tenemos ya más o menos ubicado el cuello, ¿sí? La nariz, las cejas, todo eso. Fíjense que aquí por encima se ve que aquí está muy inclinado, ¿sí? Entonces le hace falta más material acá porque miren, fíjense, un cráneo humano nunca va a ser totalmente esférico. Entonces va acá un corte más o menos ligeramente recto, baja aquí y vuelve y baja acá y vuelve, ¿sí? Entonces si lo trasladamos acá, entonces tendría que ser algo así más o menos. Llega acá y llega, es que no se ve bien, pero bueno. En todo caso es que hay que ponerle material ahí. Le colocamos material ahí, en esa parte. ¿Sí? Ya se van a dar cuenta cuando les muestro ahorita cómo se va a ir viendo mejor con ese poquito de material que le puse en esa parte. Listo, ahí, a ver. Listo, ahí. Ya le puse un poquito más de material y ahí ya vamos a tener que como suavizarlo, ¿no? Listo. Bueno, ya tenemos esto. Ahora sí vamos a empezar a hacer, ya tenemos más o menos la estructura básica, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es empezar a definir ya, digamos que esto podría funcionar como una forma básica. Este podría ser un ejercicio, hacer varias veces esta misma estructura, por así decirlo, varias veces hasta que lo dominemos, hasta que lo hagamos bien, digamos. Y a partir de ahí entonces ya empezar a ubicar los rasgos, ¿sí? Antes de ubicar los rasgos como los ojos, hacer la boca, hacer las orejas bien, ¿sí? Es importante primero hacer bien la estructura con las medidas que son. ¿Listo? Entonces ahí yo pues voy a empezar a colocarle material en algunas partes, les voy a ir diciendo en qué partes y vamos a ver cómo va quedando. Listo, Johnny Pari. Excelente compañero, muy bien, saludos desde Bolivia. Uy, gracias. Igualmente desde Colombia, Bogotá. Listo. Entonces, lo primero que yo hago es colocarle plastilina. De pronto muchos estaban esperando esta parte, ya lo que es definir los rasgos, ¿no? Entonces aquí, esto será como los pómulos, le coloco plastilina ahí. Listo. Y también en el otro lado. Inmediatamente en la otra parte. Listo. Y difumino, pego, soldo, como lo quieran llamar. Listo. Ahí, entonces ya vamos a tener esto ahí mejor todavía. Listo.
la nariz. Entonces en la parte de la base lo voy a adelgazar bastante, ¿sí? Y ahí con la ayuda de mi cuchilla voy a quitar material ahí en esa parte de la base de los ojos quito material y nuevamente en la otra parte. Listo, me va a quedar algo así. Acá voy a hacer con el dedo, siempre hago esto, que se vean como van a ser como después las ojeras que llama uno, como las cuencas de los ojos, ¿sí? Me va a quedar algo así. Ya le puse material a los pómulos, entonces a partir de los pómulos voy a empezar a adelgazar hacia el frente, ¿sí? Adelgazo, bastante adelgazo. Voy sacando, digamos que ahí mismo voy sacando material para después ahí con ese material hacer lo que es la boca. Voy a retirar un momento el Canon, es que ahí me hace como contraluz. Listo, a partir de acá entonces voy a ir explicando más o menos. Y ya cuando sea necesario el Canon, voy a explicarle nuevamente con el Canon. Un problema es que este teléfono se descarga demasiado rápido. Entonces ya casi se va a descargar nuevamente. Entonces en caso tal, el video quedará de pronto a mitad de camino y pasado mañana lo continúo con el mismo trabajo. Para no tener que volver a hacer todo el proceso. Listo, entonces aquí voy adelgazando hasta llegar aquí a lo que sería nuestro mentón, ¿sí? Voy a sacar un poquito de material y colocarle en la parte donde van a quedar los labios más adelante. Entonces le coloco ahí un poquito de material. ¿Listo? Y uno voy alisando, a la par que voy colocando voy alisando de una vez, ¿sí? Ahí, bueno, listo. Ahí, fíjense ustedes cómo va quedando ya, cómo empieza a coger forma. Ahora voy a sacar un poquito más de material, voy a hacer acá un cilindro. A partir del mentón voy a hacer como una especie de L, como un ángulo recto hasta la base de las orejas, y eso va a ser la mandíbula, ¿sí? Que si no estoy mal hay un músculo que se llama el macetero, que es el que nos ayuda a masticar en esa parte. Listo, miren. Ven cómo se ubica ya mejor así, y aquí le vamos haciendo este surco, ¿sí? Ahora, ahí hay algo importante y a mí me gusta desde el principio irlo remarcando. Entonces ahí vamos a hacer otro palito y desde esta parte donde se une la quijada con el cuello vamos a hacer un cilindro hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo en diagonal, ¿sí? En diagonal, y va a buscar el centro, ¿sí? A ese músculo, si no estoy mal, si no me equivoco, porque pues no soy anatomista, se le llama esternocleidomastoideo. Entonces, bueno, un poco complicado el nombre, pero bueno, ese es un músculo como del cuello, ¿no? Entonces para los movimientos del cuello. Listo, entonces ahí tenemos nuestro esternocleidomastoideo, que sería aquí esta sección. Mire, de frente ya empieza a coger más forma cada vez. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa, lo voy a hacer por este lado, ¿sí? Para que la batería del teléfono, les pido nuevamente disculpas, ya se me está descargando. Para los que tengan iPhone me van a entender que se descarga muy rápido. Es que yo estoy impresionado cómo se descarga de rápido. Y eso que lo dejé cargando un buen rato. Entonces lo que yo haga acá lo vamos a hacer al otro lado. Entonces me interesa más que veamos una parte cómo va a quedar, ¿listo? Y después ustedes repiten el mismo proceso en el otro lado. Le vamos a ir dando forma a la oreja, vamos a ir definiéndola, ¿sí? Fíjense en ustedes que poco he usado lo que es la cuchilla, ¿sí? Esta cuchilla yo la hice con una hoja de cegueta, con la pulidora le di la forma, o con una lija, ¿sí? Entonces la gran mayoría del trabajo lo hace uno con los dedos, ¿sí? Acá voy a hacer algo, coger un poquito de material también y le voy a colocar en esta parte de las cejas, sobre las cejas, ¿sí? Listo, le coloco ahí y uno,
lo difumino, ¿sí? Listo, y esto va a ser hasta la base. Listo, lo uno ahí. Fíjense que de perfil ya se está viendo mucho mejor. Listo. La cámara tampoco es que sea como la de mayor resolución, ni la iluminación tampoco es muy buena, pero ahí se alcanza a ver algo. Listo. Ahora adelgazo un poquito más acá, ¿sí? Lo hago un poquito más acá, más respingada la nariz, ¿sí? A la nariz obviamente me faltan lo que va a ser las fosas nasales, entonces hago dos bolitas y se las coloco a los lados y lo uno, ¿no? Lo uno nuevamente. Yo les recomendaría que si van a trabajar así con escultura, o no sé si es por lo que yo ya me acostumbré, tener las uñas cortas, porque cuando uno tiene las uñas largas entonces se va a prestar más para que se le ensucien, va a rasguñar el trabajo involuntariamente, ¿sí? Entonces, bueno, de pronto a las mujeres sí les gusta tener las uñas largas, ¿sí? Pero bueno, todo es cuestión de costumbre. Ahí sí acá sí voy a utilizar la herramienta que estoy usando para definir un poco más las fosas nasales, ¿cierto? Y por debajo le hago los dos huequitos. Listo, corto acá y corto acá. Listo, entonces me va a quedar algo así, lo abro un poquito aquí, listo. Ahí me va a quedar algo así. Listo. Aquí entonces más o menos casi en el centro de esta sección, ¿sí? Acá en el centro. Entonces, en el centro va a trazar una línea, que esa va a ser la boca, ¿sí? Entonces hacia arriba, ¿sí? Y hacia abajo. Listo, labio superior y labio inferior. Entonces, ubiquemos los ojos. Ya nos vamos a dar de cuenta porque me parece importante ubicar los ojos ahí. Hacemos una bolita, los ojos son casi que una esfera, casi no exactamente una esfera, pero son casi una esfera. Entonces hacemos una esfera, la colocamos ahí, ¿sí? En esa cuenca de los ojos que hicimos, en ese hueco, digamos, y más o menos de perfil se nos va a ver algo así, ¿sí? Y esa es una forma fácil de hacerla, ¿sí? Entonces colocamos una esfera adentro y con dos palitos entonces hacemos el párpado superior, ¿sí? Acá sí es casi que indispensable utilizar la herramienta. Cuando son esculturas grandes, tamaño natural o más grande del natural, no están, o sea, esas cosas las puede hacer uno todavía con los dedos. No es que uno utilice mucho las herramientas en esas escalas. Y en la parte de abajo, el párpado inferior, colocamos otro palito también y lo vamos a unir, tratando de no tocar mucho esa esfera que colocamos al principio. Todo lo contrario, con la punta de la cuchilla vamos a tratar de definir nuevamente esa esfera a los lados, ¿sí? Para que no se nos aplaste. Así hacemos una especie de párpado hacia abajo y acá se prolonga, ¿sí? Listo, le va a quedar algo así, definimos acá un poco y listo. Ahí más o menos, listo, más o menos, fíjense. Listo. Ahora, de aquí donde está la medida del ojo hacia abajo vamos a trazar una línea, ¿sí? Una línea bueno, acá sí la vamos a trazar, pero en realidad es una línea imaginaria, ¿no? Entonces esta medida de aquí, donde termina acá, esta es la medida del labio inferior, ¿sí? Y ahí vamos a colocar un poquito de material, un palito chiquito, lo colocamos ahí. Ahí va a quedar nuestro labio inferior, fíjense. ¿Listo? A partir del labio inferior, entonces vamos a hacer un corte acá, casi que recto, no casi que recto. Un corte recto acá, para hacer lo que va a ser nuestro mentón. ¿Sí? Y ese digamos que ese poquito que le quitamos ahí, se lo podemos colocar en la parte de abajo.
para que sobresalga un poquito el mentón. El mentón, sí, sí, el mentón. ¿Listo? Va a quedar un poquito más redondito. Entonces de perfil se nos va a ver algo así. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otro. Listo, vamos a hacer otro palito y lo vamos a colocar en la parte superior del labio inferior, ¿no? O sea, vamos a hacer el labio superior. Es un poquito más grueso que el inferior. Entonces, y vamos a unir. Lo unimos arriba y abajo. ¿Sí? ¿Listo? Ahí lo unimos, lo pegamos con los dedos. Listo. Lo prolongamos hacia abajo. Esto es como, como dicen por acá en Colombia, abuelo de pájaros, ¿sí? O sea, no es que no estoy siendo tan específico, ¿sí? Porque pues por la cuestión del tiempo, ¿no? Me podría demorar acá 3, 4 horas haciendo este rostro, explicando facción por facción, y pues la idea no es tampoco hacerlo tan largo. De pronto después podríamos hacer una mayor explicación de cada rasgo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, cómo hacer un ojo, cómo hacer una nariz, cómo hacer una boca, cómo hacer una oreja, ¿sí? Que eso es importante también para cogerle la práctica. Listo, acá en la parte del labio inferior vamos a hacer acá como una hendidura, ¿sí? Es importante, digamos, estudiar un poquito la anatomía, ¿sí? Hagamos una bolita acá y la colocamos en la parte central del labio superior y la unimos, ¿sí? Porque el labio va a ser como una especie de M, ¿sí? ¿Listo? Y sobre esa bolita que colocamos, hagamos un corte ligero, que eso va a ser como la parte superior del labio, como la unión que hay entre el labio superior y la nariz va a ser eso. No sé cómo se llama, no recuerdo muy bien, o sea, no recuerdo cómo se llama esa hendidura que tiene ese cortecito que tiene, pero casi todo el mundo lo tenemos. Listo, levantamos un poquito acá los labios, fíjense ustedes cómo va quedando nuestro rostro humano. Listo, definimos un poquito acá lo que es la boca, ¿sí? Aquí también, aquí se lo va a hacer un poquito más rápido porque pues para poder avanzar antes de que se nos apague el teléfono, cualquier momento se apague. Listo, vamos a replicar lo mismo que hicimos acá, colocamos una esfera, párpado inferior. No está quedando perfecto porque pues tampoco, o sea, lo estoy haciendo muy rápido, ¿sí? Pero tampoco está tan mal, ¿sí? Ahorita lo emparejamos. Y párpado inferior, ¿sí? Lo unimos, colocamos un poquito más al párpado superior, ¿sí? Listo, coloquémosle un poquito que se nos había olvidado replicar ese movimiento en la ceja del otro lado. ¿Se acuerdan que le colocamos acá? Pues también debemos colocarle acá. Listo, y difuminamos. Difuminamos. Listo. Vamos a unir bien ese párpado. Listo, ahí. Listo. Ahí. Y definimos lo que es el ojo. Y con nuestra herramienta matizamos, difuminamos un poquito el párpado inferior. Listo, ya tenemos algo así más o menos. Listo. Bien, vamos a tener algo así, definimos un poquito más el pómulo. Aquí no hace falta colocarlo, por eso es que se veía raro. Yo sí lo estaba viendo como raro, pero ¿qué le hace falta? Claro, le hace falta replicar el otro lado, lo que le colocamos para la quija, para la mandíbula. Lo unimos. Listo. Unimos acá. Listo.
Hay unos libros muy buenos de anatomía, yo los he visto por ahí en el grupo, los que están en los archivos. ¿Sí? En los archivos del grupo revisen que hay un libro que la vez pasada yo lo logré descargar. De pronto si a alguien le interesa, yo lo tengo en el correo, se lo puedo enviar. Se llama Anatomía para Escultores. A mi parecer, el mejor libro de anatomía que he visto. Sí, pues no conozco mucha literatura de anatomía, pero de los que he visto, me atrevería yo a decir que es el mejor. O sea, el mejor pensado para la escultura, ¿sí? Porque la mayoría de libros de anatomía están pensados para el dibujo y tiene sus diferencias, ¿sí? Entonces, listo, vamos a unir acá. Entonces, si a alguna persona le interesa, me envía su correo, yo con mucho gusto le envío, de pronto mañana le estoy enviando el archivo con el libro, ¿sí? Para que lo consulten, para que lo estudien. Yo lo leí, lo empecé a leer, he leído unas páginas y la verdad he aprendido bastante, y eso que pues yo ya llevo un tiempito trabajando en eso, pero sí he aprendido bastante de ese libro, me ha parecido muy bueno. Entonces listo, vamos a respingar un poquito más la nariz, vamos a hacer un poquito más acá, listo. Fíjense ahí cómo va quedando. Bien, listo. Esto podría yo atreverme a decir que esto podría ser fácilmente la cabeza, la cara de una persona de color, porque los rasgos son parecidos como una persona de color o moreno o latino, como lo quieran llamar, negro, digamos, en algunas partes, ¿sí? ¿Qué hace que, digamos, tenga esos rasgos? Que son rasgos muy marcados, ¿no? Los labios son gruesos, las fosas nasales son grandes, los ojos son grandes, ¿sí? Flacos acá en la parte como de carichupado, como llamamos acá en Colombia, ¿sí? Entonces podría fácilmente pintarse así de color oscuro y quedar una persona con rasgos como afrodescendientes, llamamos acá en Colombia. Listo, ya tenemos esto así, les muestro ahí en la cámara, miren cómo va quedando. Bien, miren cómo va quedando. Entonces algo que nos podría ayudar mucho en este punto del trabajo es colocarle pelo. ¿Sí? Bueno, Johnny Pari ahí me envió el correo, listo, mi hermano o mi hermana, no sé. Yo le envío el libro para que de pronto lo consulte, es muy bueno, lo repito, es muy buen libro. Me ha parecido muy bueno, he aprendido mucho. Se lo pasé también a mi mamá, que ella también trabaja en escultura, a mi hermano mayor, que es el que me enseñó, y también para que haya aprendido. O sea, sí, uno se da cuenta que hay muchas cosas que uno no sabe. Entonces, listo, más o menos vamos a imaginarnos acá una línea del cabello y a partir de ahí vamos a colocar lo que es el cabello, ¿sí? Voy a colocar un corte, un corte sencillo, ¿sí? O sea, vamos a complicarnos con cortes muy elaborados porque pues, la idea no es demorarnos tanto. Y unimos. Listo. Un saludo por allá a un colega mío de Colombia, de Bogotá más exactamente, que se llama Emilio Anzola. Si está viendo por ahí, un saludo. Antier estaba viendo el video de él también y me mandó un saludo, entonces yo le mando un saludo también. Un abrazo y un saludo. Este es un gran escultor también. Mi hermano también es muy bueno. En este momento está en Estados Unidos. Listo. Tenemos ya, fíjense ustedes cómo ya dando mejor aspecto con la línea del cabello, ¿no? Es como también es como una M, como la de Movistar, así, ¿sí? Casi todos los rostros, digamos, las personas tienen esa M ahí marcada, unos más marcados que otros. Listo, adelgazamos un poco acá lo que es en la base de las orejas, donde empieza lo que es la mandíbula. Vamos a hacerle acá una hendidurita acá en el mentón. Y básicamente eso sería. Bueno, listo, acá vamos a empezar a definir un poquito las orejas haciendo primeramente un corte aquí, ¿sí? Como les digo, o sea, por ejemplo, cada rasgo de la cabeza, digamos, cada rasgo tiene una anatomía propia, ¿sí? Entonces acá yo hago un corte
y acá hago nuevamente otro corte, ¿sí? Es la forma más fácil que yo he encontrado de hacer orejas, que pues ya he hecho muchas. Aquí hago otro corte así, con una tetica que llama uno acá, una tetica ahí tiene. Creo que es un lóbulo, con algo así, no me acuerdo cómo se llama. Acá le pongo un poquito de material para colocar la parte donde las personas se colocan las orejas. Las orejas. Los aretes. Ya tengo un poco de sueño porque estoy despierto desde las 6 de la mañana y yo estoy trabajando acá, yo cuido un edificio, entonces los turnos son de 24 horas, entonces ya a esta hora ya empieza a hacer un poco de sueño, ya a las 11 ya se empieza a sentir un poquito el cansancio. Hoy yo subí un video de cómo estaba haciendo un soldadito, me mandaron a hacer un soldado, lo tengo por acá. Por acá lo tengo así como para descansemos un poquito de eso. Listo, entonces lo tengo acá. Esto es masilla epóxica, ya está dura más o menos. La estructura se la hice en alambre, lo forré un poquito en plastilina para economizar un poquito de masilla y lo forré en masilla epóxica o rally, se le conoce acá en Bogotá, en Colombia como rally. Ya quedó duro, lo que pasa es que se me acabó la masilla y como no puedo salir a comprarla, pues entonces me tocó dejar hasta ahí y continuar mañana con el trabajo porque no pude conseguir la masilla. Entonces me tocó dejar el video hasta ahí, hasta donde pude, pero bueno, y en ese video se escuchaba cuando llegaba la gente acá, porque yo pues trabajo en una recepción, entonces se escuchaba cuando llegaba la gente y sonaban los teléfonos y todo eso, pero bueno, ahí medianamente se hizo. Y también estoy haciendo este casco, es un casquito que hasta ahora lo estoy iniciando a hacer, un casco del ejército. Entonces él va con una, es que no me acuerdo cómo se llama eso, una punta ahí en la parte de arriba, ¿sí? Va a quedar bien bonito, él va a quedar así, acá lleva un escudo de un águila, es un casco de la Segunda Guerra Mundial, lo mandaron a hacer, entonces ahí lo llevo en el proceso. Lo estoy haciendo de una vez en masilla de esa rally también, porque ahorita lo que hago es coger y lijarlo hasta dejarlo bien liso y ahí sí voy a empezar a montar el resto de detalles, pero pues también se me acabó la masilla, entonces pues me tocó dejarlo ahí hasta mañana cogerlo y terminarlo. Listo, bueno, volvamos a lo que estamos, a lo que nos convoca aquí, que es hacer la cabeza buena. Listo. Miren, ya tenemos esos detalles ya. ¿Sí? En la oreja ya como se va viendo mejor. El cabello, si yo quiero, pues empiezo a hacerle lineecitas. ¿Sí? Al cabello para que se empiece a dar aspecto de cabello, ¿no? Obviamente, ya estoy utilizando mucho, obviamente, lógicamente, que con más tiempo, pues uno puede hacer cada detalle, cada rasgo facial y cada detalle de la cabeza, pues mucho mejor, ¿no? Digamos, dedicársele un buen tiempo a hacer la oreja, un buen tiempo a hacer el ojo, un buen tiempo a hacer la nariz, y etcétera, etcétera. Pero pues ya es con tiempito, ¿sí? Uno puede quedarse trabajando mucho en una obra, en un trabajo, ¿sí? en un proyecto, ¿sí? Pero pues fíjense en algo importante, que no quería irme sin mencionarles eso. Fíjense que en la escultura uno va de lo general, la estructura general de la figura, las proporciones, las medidas, las distancias, a lo más específico. Poco a poco se van haciendo los detalles, cada detalle se va haciendo a medida que se va cuadrando la proporción, ¿sí? Los últimos detalles son cuando ya se hacen, cuando ya todo el resto está bien hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno muchas veces comete ese error, ¿sí? Sobre todo al principio, cuando uno no tiene mucha experiencia, mucha práctica, que uno desde el principio ya quiere hacer los ojos, ya quiere hacer la nariz, ya quiere hacer hasta el color de los ojos, y después cuando ya termina, entonces de pronto se equivocó uno y dice, uy, no, me quedó un ojo más grande que el otro. Y a desarmar,
y ahorrar el trabajo y perder tiempo. Bueno, sí se practica más, pero a veces uno está de afán, que el cliente está pidiendo los trabajos de afán, entonces es mejor prever esas cosas y hacer las cosas desde un principio bien hechas. Si se empieza bien, se termina bien. ¿Listo? Bueno, ahí vamos a definirle un poquitico más los ojos. Ahora vamos a hacerle algo aquí. Bueno, marquémosle acá lo que son las cejas. ¿Sí? Las cejas acá, las cejas por acá arriba. Listo. Mi esposa debe estar re bravísima porque no le contesté. Ahorita me toca llamarla. Porque pues como estaba grabando pues no le pude contestar. Listo, ahí voy a marcar un poquito ahí lo que son las cejas. Listo, miren, fíjense ahí como va quedando la ceja marcada. Sí. Listo, ahí sigo rayando acá las cejas. Y ahora vamos a utilizar nuestra herramienta estrella, que es esta, un esfero. Entonces con este esfero le vamos a marcar aquí la pupila de los ojos. Listo. Vamos a abrirle un poquito acá y un poquito acá. Pero parece un loco, entonces tenemos que cerrarle un poquito esa pupila. La pupila y como ¿cómo se llama esa parte del ojo? No, sí, las pupilas. Como el iris, ¿no? Los ojos tienen una parte blanca y otra parte que ya es como el color, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo es marcar eso, ¿sí? Esta parte sería la parte blanca y esta parte sería la parte que tiene el color del ojo, ¿no? Como les digo, yo no soy anatomista, entonces no conozco los nombres exactos, o sea, no conozco. No me he puesto a la tarea, digamos, como de estudiar mucho los nombres de la anatomía, de cada músculo y cada parte del cuerpo. Pero sé que tengo algunas nociones de cuáles son, ¿sí? De en dónde están ubicados, ¿sí? Porque pues es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces ya como la costumbre, ¿no? Listo. Entonces vamos a tener algo así. Fíjense ahí ustedes. Bien. En la otra oreja pues obviamente falta definir. Como apunte curioso o importante, digamos, cuando uno está haciendo un retrato, lo que uno, entre más fotos tenga uno mejor, ¿sí? Queda con la gorra. Lo que uno pregunta al cliente es de qué color eran los ojos de la persona, ¿sí? Porque cuando uno talla los ojos, no es lo mismo tallar un ojo claro a un ojo oscuro. Cuando hagamos ojos, les voy a explicar bien al detalle cómo se hace un ojo, o sea, si la persona tiene los ojos oscuros, cómo hacemos para que visualmente se vea que tenía los ojos oscuros. Y si la persona tiene los ojos claros, pues entonces se hace diferente. Acá hay una pregunta de Carmen Pulido. Dice, esa tal cual va a endurecerse. Esa tal cual va a endurecerse. No sé si te refieres a la plastilina, porque no se endurece mucho, es plastilina. Sí, esta masilla que ahorita estaba comentando acá, esta sí se endurece. Ya de hecho ya está bastante dura, hace más o menos unas 3 horas que le formé ahí eso. Ahorita me voy a poner a lijar eso. Pero bueno, listo, pues creo yo que esa fue la pregunta, no entiendo muy bien la pregunta como tal. Voy a mirar si pronto hay más comentarios o preguntas, porque pues ya casi voy a terminar el video.
Listo, dice, buen trabajo amigo, felicitaciones de Wilson Corso, un saludo para Wilson Corso. Soy nuevo en esto, gracias por tus enseñanzas, un saludo desde Bucaramanga, desde Colombia, el bumangués Wilson Corso. Bien, mi hermano, pues ahí lo que se pueda les enseño hasta donde más pueda. Listo. A ver, ¿qué más por aquí? Miremos más las personas que están viendo. Ya ese ya lo vi, saludos desde Bolivia a Johnny, muy amable, gracias, igualmente. El volumen muy bajo, bueno, ya traté de subirle un poquitico el volumen, pero es que bueno, tal vez la próxima vez grabe con unos audífonos o me compro un micrófono para que se escuche mucho mejor. A ver, ¿quién más? ¿Quién más estará por ahí? Que, bueno, alguien de pronto de un país asiático escribió que está viendo. No sé por qué, no tengo ni idea de cómo leer ese idioma, esa escritura. Listo, a ver, bueno, yo no veo más comentarios. Dice, a ver, bueno, hay un comentario nuevo, ya lo miro. Emilio Ávila, pensé que era Emilio Anzola, que es mi colega que les comentaba. Bueno, yo veo que no hay como más comentarios. Vamos a ver los nuevos. El rostro de niños es diferente la estructura. Sí, me refería a la plastilina. Bueno, la pregunta de Carmen es un poco más fácil de responder. Sí, me refería a la plastilina. Entonces, pues es que, bueno, como tal, esto es plastilina mezclada con un poquitico de cera de abejas. Por eso queda un poquitico más dura, porque en sí la plastilina pues es muy pegachenta y es muy blandita, entonces es mejor mezclarla con un poquito de cera, que lo conoce como plasticera. Lo que pasa es que esta particularmente está bastante blanda porque no tiene mucho porcentaje de cera. Pero pues sí, por decir, a ver, dentro de esta plastilina que yo tengo acá, hay una que es bastante oscura, que es esta. Esta sí cuando se seca es durísima, o sea, es dura, ¿sí? Eso tiene sus ventajas, porque cuando está así dura, por decir, digamos, que yo estoy haciendo esta cabeza, la dejo secar, la dejo enfriar, porque en sí se calienta la plastilina con las manos, se calienta. Entonces yo la dejo enfriar y se endurece un poquito y eso me va a favorecer para poder tallar mejor los detalles, ¿sí? Entonces sí es bueno mezclar la plastilina con un poquito de cera para que se ponga dura cuando se enfría, ¿sí? ¿Listo? Entonces hay plasticera que la venden ya preparada, hay unas plastilinas que son duras, otras blandas, entonces hay que ir buscando y mezclando hasta que la que mejor se nos acomode al trabajo que estamos haciendo. Listo, a ver, el rostro de niños es diferente la estructura. Bueno, la estructura como tal es la misma, ¿no? O sea, los niños también tienen 2 ojos, una nariz, una boca y 2 orejas. Lo que cambia son las proporciones. Les voy a compartir ahorita una publicación que yo tengo en el grupo de hace bastante tiempo, más o menos un año, 2 años. Ahí se muestran los cánones diferentes que yo utilizo, ¿sí? Tanto el canon de la figura humana, masculina como femenina, el rostro cómo cambia, la estructura ósea, las proporciones cómo cambian a través de la edad, ¿no? No es lo mismo hacer un rostro de un niño, un bebé, hacer el rostro de un abuelo, un anciano, por ejemplo, hacer un adolescente, hacer de pronto una persona adulta, joven, bueno, en fin. Como cosa particular, por ejemplo, los ojos, alguna vez leí en algún lado, no recuerdo en qué lado fue, que los ojos no crecen, ¿sí? Por eso es que uno cuando ve los niños, uno los ve ojones, ¿no viste? Los niños tienen los ojos grandes, pues no, es que los ojos no crecen mucho a través del tiempo, entonces los ojos que tenemos a los adultos eran del mismo tamaño cuando éramos niños. Lo que sí cambia son las proporciones, por ejemplo, del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si uno mira a una persona adulta, el canon ideal son de 8 cabezas generalmente, pero el de un niño es de 5 cabezas, de un bebé. Entonces por eso los bebés también se ven cabezoncísimos. Y sí, ahí sí son cabezones,
en proporción al cuerpo que tienen. Entonces sí cambian. Voy a compartir eso ahorita, esos Canon, para que los miren, los comparen, ¿sí? Miren diferencias, que eso es muy importante. A ver si tenemos más. Después de moldear podremos sacar el molde. Perdón, soy nueva en esto. Saludos. Sí, proporción, listo. Para Carmen, listo. Entonces, a ver. Podría ser un buen ejercicio, sí, pensándolo bien. Este es el modelo, ¿no? Hay que tener en claro, en cuenta de que dependiendo del material que usemos, bueno, más bien, toda escultura, toda obra, digamos, en general tiene tres procesos, ¿sí? Está el proceso del modelo, que sería en este caso este, ¿sí? El proceso del molde, ¿sí? Que sería hacerle un molde a esto para copiar esta forma en un material que me permita con ese molde sacar una reproducción del original, pero en un material más duro, ¿sí? Por decir, digamos, en resina, en fibra de vidrio, o pasarlo al material de bronce, o en cemento, o en yeso, o en hierro, o en aluminio, ¿qué más? A ver, o bueno, o en papel, bueno, hay diferentes materiales, ¿sí? Entonces, este modelo, que es el original, se le hace un molde, ¿sí? Entonces, eso también pues quisiera explicarlo después, ¿sí? Después de pronto con este mismo no vamos a dañarlo, vamos a seguirlo trabajando, ¿sí? Los detalles. Y a este le vamos a hacer un molde. Les voy a explicar cómo hacerle molde a esta cabecita, para, por ejemplo, para personas como Carmen, que no saben cómo hacer un molde. Entonces, ahí les explico, ¿sí? Hay diferentes tipos de moldes, diferentes materiales, ¿sí? Por ejemplo, yo sé hacer moldes en yeso, sé hacer moldes en silicona, sé hacer moldes en flexo, que es un tipo como una silicona, digamos, que es reutilizable, pero tiene sus ventajas y desventajas, y sirve más que todo para cosas planas. Sé hacer moldes en fibra de vidrio, que tiene otra funcionalidad y otro tipo de usos, ¿sí? Entonces sería interesante hacerle el molde a este, por lo menos en silicona, ¿sí? Y después sacar una reproducción en resina, puede ser, o en cera, ¿sí? En resina va a quedar así duro, prácticamente como la masilla, como esto. Eso es en resina, miren que esto tiene un relleno en plastilina. Entonces en resina va a quedar así duro, ¿sí? Se pule, se lija, se pinta. Si yo lo quisiera hacer en bronce, por decir esta cabeza en bronce, entonces tengo que hacer un molde, bien sea en silicona o en yeso, sacar una reproducción en cera de este mismo modelo tal cual como está ahí, pero en cera de abejas. Y a esa cera de abejas hacerle un molde, ¿sí? Nuevamente un molde en arena, ¿sí? Ese molde en arena es lo que me va a servir para vaciar el bronce. Entonces yo lo que tengo que hacer es derretir el bronce y vertirlo en ese molde de arena, y eso es lo que me va a copiar esta figura en bronce, ¿sí? Y después se pule, y después se solda, y después se pinta o se patina, dependiendo de lo que se quiera lograr, ¿sí? Pero pues es un proceso largo, o sea, ¿sí? O sea, no largo, sino que, o sea, para explicarlo tocaría por partes, ¿no? Por videos diferentes, para que no se nos haga un video de 5 horas. ¿Listo? Entonces, bueno, yo no veo más preguntas aquí por el momento. Un saludo a todas las personas que vieron el video. Muchas gracias por la atención que me prestaron, ¿sí? Espero haberles enseñado algo, haberles aclarado algunas dudas, ¿sí? Me alegra mucho pues saber que hay ese interés de aprender. Creo yo que voy a seguir haciendo este tipo de videos día de por medio, que son los días que yo estoy trabajando en este edificio. Entonces a esta hora más o menos estaré haciendo videos de diferentes cosas, ¿sí? De diferentes esculturas, de pronto de trabajos que tenga que hacer. Entonces voy explicando cómo hago el trabajo, ¿sí? De pronto un día vamos a hacer manos, ¿sí? Las manos tienen una estructura específica, unas proporciones definidas, ¿sí? Lo que son, como les decía, hacer un ojo desde principio a fin, el ojo como tal, ¿sí?
la boca, ¿sí? La nariz, las orejas, las partes del cuerpo. Entonces un día podemos decir, bueno, hoy vamos a hacer un brazo. Entonces, ¿cómo hacemos un brazo? ¿Qué músculos tiene el brazo? ¿Qué forma va a tener ese brazo? Un pie. Sí, bueno, vamos a hacer un pie hoy. Hoy vamos a hacer una pierna, vamos a hacer un pectoral o un torso, ¿sí? Todo eso es bueno verlo en detalle, ¿sí? Pero más o menos, digamos, voy a empezar. El próximo video, pasado mañana, lo que voy a hacer es un cuerpo humano. Entonces, desde cero, desde la estructura del alambre, no lo voy a hacer tan grande hasta que más o menos lo tengamos así, más o menos definido. Entonces, desde cero lo voy a hacer. Si se pueden conectar sería muy bueno las personas que están viendo este. Pasado mañana a esta misma hora más o menos estaré haciendo ese video. Entonces espero pues que lo puedan ver, les va a servir muchísimo. Lo mismo que este, el del rostro humano, el de la cabeza humana más o menos, ¿sí? No está totalmente terminado, yo sé que faltan muchísimos detalles, ¿sí? Muchísimos detalles, pero más o menos ya podemos decir que tenemos un rostro humano, un cráneo humano, una cabeza humana hecha, ¿sí? Entonces, pues no siendo más, solamente les recomiendo que practiquen mucho. Esto es algo que se aprende con la práctica. Aprendan dibujo, que es muy importante, porque va a facilitar mucho las cosas, ¿sí? Miren videos, no solamente se queden con este video, miren videos en internet, que eso sirve mucho. En YouTube hay unas personas que hacen unos rostros que lo dejan a uno sorprendido. Entonces, muchas gracias a todos por la atención prestada, que pasen una muy buena noche, que Dios los bendiga mucho y que se gocen la escultura. Entonces, desde Colombia, un saludo para todos y todas las personas que estuvieron viendo el video. Muchas gracias por todo. Ya, entonces me envían los correos las personas que quieran que les comparta el libro que les había comentado. Y ya finalizando esto, subo los cánones y las láminas, como los esquemas que tengo que yo utilizo más. Bueno, muchas gracias, buenas noches.